Estimación de la media mediante un intervalo de confianza. Cuando vamos a estimar un parámetro poblacional, podríamos pensar en una estimación puntual, que es un valor particular que se obtiene al aplicar una función estimadora sobre una muestra, nos da un valor. O podríamos estar pensando en una estimación mediante un intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo? Es un conjunto de posibles valores entre los cuales con cierta probabilidad podría estar el verdadero parámetro poblacional que se está estimando. Cuando buscamos un estimador para un parámetro poblacional, tenemos que tener en cuenta varias características que debe cumplir el mejor estimador. La primera es que sea insesgado. ¿Qué quiere decir que un estimador sea insesgado? Que el promedio del estimador coincide con el parámetro poblacional que se está estimando. Y cuando la distribución del estimador es sesgada, podría ocurrir que se sobreevalúe ese estimador o que se subestime ese verdadero valor del parámetro poblacional. Otra característica que debe tener importante es que sea el estimador que tiene la mínima varianza. Cuando un estimador tiene más varianza, pues la estimación no es tan precisa como quisiéramos. Y la otra característica que debe cumplir es que sea consistente. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Que a medida que se aumente el tamaño de la muestra, la estimación tiende a parecerse más al verdadero parámetro que se está estimando. ¿Cómo es una estimación por intervalo de confianza? En el caso de medias y de proporciones, lo que se hace es hacer una estimación puntual y a partir de esa estimación puntual, restando o sumando un error de estimación, se encuentran los límites del intervalo de confianza. Por ejemplo, en el caso de la media, tenemos que la estimación puntual, vamos a usar la media aritmética, la cual resulta ser el mejor estimador puntual para el promedio poblacional. Y calculamos un error estimado. Este error estimado se obtiene multiplicando el error estándar por un valor Z, que se conoce como valor crítico, ¿sí? O bueno, un valor Z. Este valor Z está asociado al nivel de confianza que pongamos en el intervalo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una confianza de 1 menos alfa, entonces el área central de la curva de distribución tendrá un área de 1 menos alfa. Quiere decir que en las dos colas, en la cola inferior y en la cola superior, el área restante será alfa medios. Por lo cual, el valor que divide esta región de confianza de la región de las colas se conoce como valor crítico y se representa como Z sub alfa. A la derecha, Z sub alfa medios positivo y a la izquierda menos Z sub alfa medios. Para encontrar este valor, nosotros utilizamos la tabla de la distribución normal estándar. Ubicamos el área a la izquierda, si nuestra tabla nos da áreas a la izquierda, porque hay otras tablas que dan diferentes tipos de área. Esta área que tenemos acá nos da áreas a la izquierda, así que nosotros ¿qué hacemos? Ubicamos el área aquí, en esta región, y luego identificamos cuál Z es el que nos garantiza ese nivel de área a la izquierda. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí un 95% de confianza, quiere decir que el área de las colas sumada me daría el 5%. Quiere decir que en cada cola yo tendría el 2.5%. Entonces lo que hago es ubicar aquí el área que corresponde a 2.5. Si aquí hay un área de 2.5, quiere decir que aquí, de aquí para atrás, detrás de este valor, que es el valor crítico, el Z, el valor Z estandarizado, de aquí hacia atrás yo tengo un área de 0.975. Entonces, ¿qué hago? Busco 0.975 en las áreas.
y entonces acá tendría este sería mi valor, 0.975, que me corresponde a un valor Z de 1.96. Este valor es el que yo pondría aquí. Lo pongo positivo aquí, 1.96, y 1.96 negativo aquí. Ahora, luego de que ya he identificado cuál sería mi posible valor Z asociado al nivel de confianza que yo le he puesto al intervalo, entonces, bajo el supuesto de que la distribución de la media es normal, entonces identifico mi valor en el área y puedo encontrar mi intervalo. Entonces, pasos para construir mi intervalo. Entonces, lo primero que hago es identificar cuál parámetro poblacional quiero estimar. Un promedio, una proporción, etc. El segundo es identificar los criterios del intervalo. Primero es comprobar los supuestos, es decir, que el estimador que voy a utilizar se distribuya normal. Identificar la distribución de probabilidad. Sí, yo voy a utilizar una distribución normal, una distribución Z, una distribución chi cuadrado, una distribución F, de acuerdo al parámetro. Determinar un nivel de confianza, esto lo pone el investigador, qué confianza quiere hacer la estimación. Tercero, buscar la evidencia en la muestra, es decir, recolectar datos, una muestra aleatoria, para poder contrastar y estimar. Cuarto, determinar el coeficiente de confianza. ¿Quién es? Es ese valor crítico, es el valor Z que me da la tabla, a partir del cual se determina el área de confianza y el área de las colas. Calcular el error máximo, es el error estimado, que dijimos que se calcula como el valor Z multiplicado por el error estándar. Y hallar los valores, los límites. ¿Cómo hicimos los valores? Como lo hicimos acá. Entonces teníamos aquí, los valores eran, el límite inferior era la estimación puntual menos el error estándar, que resultó de multiplicar el valor Z obtenido de la tabla por el error estándar, que resulta de dividir la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de muestra. Hago este proceso restando en el límite inferior y sumando en el límite superior. Y esto me regala los dos límites del intervalo de confianza. Ahora, ya tenemos cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, supongamos que queremos estimar un promedio mediante un intervalo de confianza. Veamos el siguiente caso. Dice, el tamaño de partícula es una propiedad importante en pintura de látex y se supervisa durante la producción como parte del proceso de control de calidad. Se tomaron 13 mediciones de tamaño de partícula usando el disco Dump-Joyce y la media muestral fue de 3.978.1 angstroms, donde un angstrom equivale a 10 a la menos 8 centímetros. El tamaño de partícula X se distribuye normal con una desviación estándar sigma igual a 200 angstroms. Ahora se pide que se encuentre un intervalo de 98% de confianza para el tamaño medio, o sea, para la media de la partícula en este lote particular de pintura. Solución. Lo primero es describir el parámetro poblacional de interés. En este caso es el tamaño medio de partícula, μ, para el lote de pintura del cual se sacó la muestra. Lo segundo es comprobar los supuestos, es decir, conocemos la desviación estándar y sabemos que el promedio se distribuye aproximadamente normal. Luego vamos a identificar la distribución de probabilidad y la fórmula a usar. Entonces, vamos a utilizar la distribución normal estándar, por lo que conocemos la desviación estándar de la población, y vamos a utilizar el error estándar como sigma sobre raíz de n y el error estimado como el z, su alfa medios, por el error estándar. Vamos a expresar el nivel de confianza. El nivel de confianza sería 1 menos alfa, en este caso dijimos que era el 98%, es decir, 1 menos alfa sería 0.98. Y si 1 menos alfa es 0.98, entonces alfa sería 0.02. Es decir, que alfa media sería 0.01. Es decir, en cada área de la cola tendríamos un área de 0.01. Y vamos a recolectar la evidencia, es decir, la muestra, se dice que se tomaron 9 y que se encontró un promedio de 3.978.1.
Bueno, el cuarto paso es construir el intervalo. Entonces vamos a determinar el coeficiente de confianza. En este caso dijimos que era un z que deja un área de 0.01 y este valor z le corresponde a 2.33 en la tabla. Entonces con este calculamos el error de estimación máximo y este valor, al multiplicar este valor z por el error estándar, nos da 129.2. Ahora, ya es encontrar los límites. Con el promedio que encontramos, que es 3.978.1, menos el error estándar por este lado y más el error estándar, entonces tenemos un intervalo que iría de 3.848.9 a 4.107.3. Con estos resultados tomamos la conclusión. Decimos que con 98% de confianza se puede decir que el tamaño medio de partícula está entre 3.848.9 y 4.107.3 angstroms.